Mira, yo tengo por principio, en casi todas las películas que hago en general, pensar por capas. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que cuando construyo un personaje y lo escribo y lo escribo por dentro, luego veo qué pasa con el personaje por fuera, porque de alguna manera la historia se cuenta a través de la gestualidad, a través del cine, y yo por lo menos trabajo así, al pensar mis películas, siempre lo hago por capas, es decir, está la capa de los personajes, que es su interior, su apariencia, su vestimenta, el vestuario forma parte de eso. Luego los lugares, el contexto donde ellos actúan. Y luego para mí es muy importante el tema de las locaciones, los lugares donde ellos, que ellos son los protagonistas. Para mí el tema de la identidad es importante. Por lo tanto, en una película urbana me preocupé mucho, por lo menos en Taxi para Tres, de instalar, digamos, la idea de que esta es una película urbana, donde tan importante como los protagonistas es el lugar donde ellos viven. Porque son tipos que salen como en la selva, digamos, metafóricamente hablando, salen a cazar al barrio alto en un momento determinado, sus presas más gordas, quieren dejar de ser mediocres y quieren hacer la cosa en grande. Y como vivimos en una ciudad absolutamente estratificada socialmente, que ha crecido en un sentido solamente, ellos pasan naturalmente de los barrios más bajos a los barrios más altos. Esta es una noción que nosotros tenemos cuando vivimos en una ciudad como Santiago, pero en este caso se hace parte de la trama y se hace parte de la historia de Taxi para Tres. Es una película entonces que tiene ese valor que estamos agregado de que la ciudad es parte de la historia, parte relevante, parte importante de la historia. Y eso es, digamos, yo diría que es uno de los aspectos más importantes. Dime dónde vives y te diré quién eres, cómo eres. La chica que actúa de hija del taxista en la película, una chica que vive en la casa justamente donde se vive en la película, también era su casa, su padre también era taxista, y me contaba que ella, que a veces buscaba trabajo de promotora, tenía que conseguirse la dirección de una amiga que vivía en Ñuñoa para poder darla como dirección propia. Porque si yo digo que vivo en Cerro Navia y vivo en esta calle, no tengo el trabajo. Se tenía que disfrazar de señorita y ir a buscar trabajo al barrio alto, digamos, con una pinta distinta y con direcciones distintas. O sea, un cambio de identidad permanente, esa cosa travesti que tiene este país, de la simulación y de la apariencia. Eso mismo lo da la película de alguna manera, da cuenta un poco de esto, ¿no? De una ciudad tremendamente dividida socialmente, en el cual la gente vive de una cierta manera, en el barrio alto de una manera muy gringa, muy norteamericana, muy desarrollada, hiperdesarrollada, con servicios que funcionan, y luego tú bajas hacia el poniente y te vas encontrando con un mundo subdesarrollado donde ya no hay las farmacias que hay en el barrio alto, la gente tiene que venir al centro, al barrio alto a comprar sus remedios, y esas diferencias me interesaba darlas un poco, la coexistencia de dos mundos, y la historia vive de esas diferencias. Cuando yo hice esta película, la hice después del Chacotero Sentimental, que tuvo un éxito muy grande, que creó una expectativa nueva hacia el cine chileno. Es decir, por primera vez la gente iba al cine, llenaba la sala para verse en la pantalla. Y el mérito no es solo que la gente de un día para otro se convirtió en gente más iluminada, más inteligente, que descubrió que el cine chileno era bueno. Simplemente había una película que se comunicaba con ellos, que le hablaba de sus cosas, que le mostraba sus lugares, en el cual había un respeto por esos lugares. Esa carencia de identidad que sufre un pueblo que está permanentemente bombardeado por una publicidad que no es chilena, que no tiene mucho que ver con Chile, ¿entiendes? Con donde la niña de la población le ponen afiches en la televisión de niñitas perfectas, modelitos, ¿no? Rubio, casi todo muy rubio, muy bonito, muy perfecto. De repente encuentra que en el cine, cuando el cine lo muestra tal cual son, encuentra una especie de conexión, ¿no? Una empatía que hace que el cine chileno en algunos casos, cuando trabaja con esos elementos, y cuando es un cine que se proyecta y los autores de ese cine no están tratando de comunicarse con ellos mismos, sino que con la gente, con su gente, pasa esto que el cine lo va a ver la gente y lo aprecia, ¿no? Y lo aprecia como propio. Eso pasó con el Chacotero Sentimental, que tuvo el gran mérito de abrir un poco eso. Y en esos años apareció la idea de que el cine chileno no era tan malo.
Pero Taxi para tres logró algo parecido también, logró instalarse en la gente, la gente lo iba a ver con mucho cariño, con mucho aprecio, se vio muchas veces en la televisión, la gente seguía viéndola, alto rating, hasta el día de hoy, se acaba de pasar en la televisión hace unos meses atrás, y el rating fue muy alto. Hay un cariño por ese cine que da cuenta de lo que somos, ¿no? Y de cómo somos. Entonces, eso se altera un poco porque una gran cantidad de películas chilenas sencillamente la gente no las pesca. Muchos se quejan de que la gente como que inculta o no entiende lo que tú quieres decir. Pero yo lo veo un poco al revés. Yo creo que nosotros no damos cuenta y hemos abandonado a ese público. No nos interesa comunicarnos con la gente. No nos interesa dar cuenta de lo que somos y cómo somos. Nos interesa dar cuenta de lo que nosotros somos. Le llamo los egometrajes. Hay una actitud un poco mezquina, egoísta, un poco de los autores, que casi todos vienen de una clase un poco alta, que nunca se han metido en otro mundo, que les cuesta mucho de alguna manera interpretar o meterse en ciertas otras maneras de vivir y de vivir la ciudad en este caso también. Entonces, el cine chileno no es que sea malo ni sea bueno, hay películas buenas en Chile, hay películas malas, muy malas. Como hoy día es tan fácil hacer cine, se hace mucha película y el que tiene plata puede hacer una película. Abunda una cantidad de películas muy malas, muy superficiales, muy mediocres, que tratan de ser chistosas y no son. Están mal interpretadas, guiones malos que no funcionan, etc. Hay unas muy pretenciosas. Todos los pecados del mundo se cometen. Ahora, uno puede decir, esto forma parte de una especie de adolescencia de un cine. Este cine está por madurar y desarrollarse, es probable. Pero creo que nosotros tenemos una gran barrera, que es una barrera estructural. Y es que nosotros crecimos en una ciudad absolutamente segregada, que no permite que nosotros nos podamos poner el pellejo a los otros, porque sencillamente no los conocemos. Entonces, esta cosa que alguna vez fue esta comunicación de clases sociales que se intercomunicaban en un momento determinado a través de la escuela pública, donde íbamos todos, el liceo, donde yo me sentaba al lado de un tipo que el papá era dueño de fondo y lo iban a buscar en auto, y al otro lado tenía un chico que yo lo llevaba a almorzar casi todos los días en mi casa porque sabía que en su casa no tenía almuerzo. ¿Entiendes? Cosas así, esa convivencia republicana de clases sociales en el liceo se rompe. Entonces, cuando tú das cuenta de algo, das cuenta de un mundo absolutamente encapsulado y segregado. De hecho, incluso se les construyó a los ricos del barrio alto, se les construyó una carretera para que cuando tuvieran que volar a Miami, no tuvieran que pasar al aeropuerto por aquellas zonas tan feas como la Alameda, Poniente, etc. Todo eso hoy día entonces es posible vivir en Chile, es posible vivir como en Miami. Ni siquiera contaminarte con el aire ni con la gente. Lo único que son los que hacen este proceso son los jardineros, los trabajadores de la construcción, las nanas que viajan muy temprano hacia el barrio alto. Pero jamás tú vas a ver la gente del barrio alto bajando a esa otra zona. Entonces, esa segregación es terrible y marca una sociedad completa y marca el cine. El cine egocéntrico, egometraje, como le llamo yo, que se está haciendo mucho hoy día, son niñitos bien, muchos de ellos niñitos mimados, gente que no tiene mucho que contar, y lo único que termina contando son tratando de ser chistosos, tratando de ser interesantes, originales, pero terminan dando cuenta de un mundo bastante pobre, digamos, interno. Entonces eso es un fenómeno que estamos viviendo. A través de hacer tantas películas es probable que en un momento determinado logremos un desarrollo, que se desarrollen cosas. Pero yo veo que hay un problema estructural grave en nuestro país que hace que este país sean dos países al mismo tiempo. El cine es sobre todo una ventana de identidad, de sentir que somos parte de un territorio, de un mundo, ¿no? Pero para eso tiene que tener noción de ese territorio, tiene que dar cuenta de ese territorio. No hay ninguna película chilena, por ejemplo, que cuente, a pesar de que hay muchos larraínes o apellidos con R haciendo cine, no hay ninguna película chilena que te cuente de la vida y del mundo en el barrio alto. De repente una telenovela la usan como escenario, pero no hay ninguna película chilena que cuente que los dramas, los problemas que tienen, qué problemas tienen, qué les angustia, cuáles son los temas, cuáles son los conflictos que sacuden a esa gente. Nosotros no tenemos nada, es un mundo cerrado, es un gueto. De hecho, para ir a esos lugares tú tenés que pasar por 3 o 4 controles policiales prácticamente.
está lleno de perros, de guardias, etc. No tenéis ninguna posibilidad de saberlo. Y desgraciadamente muchos de los cineastas que provienen de ese mundo tampoco dan cuenta de eso. Entonces habrá mucho que esperar para saber más o menos qué pasa ahí. Ahora es posible que nosotros, incluso si hay una buena película interesante sobre los conflictos que tiene la clase alta, es posible que las clases más bajas, cuando vean esa película, entiendan quizás algo que pueda conectarlos con él, que se conectan en algún punto. Eso falta. Me encantaría poder hacer una película, conseguir los recursos para hacer una película así. Me pasaron cosas afuera que fueron increíbles. Yo una vez le hice una entrevista en un documental que hice a Gabriel García Márquez, porque yo trabajé en la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba y él era profesor de ahí, era uno de los fundadores de esa escuela. Y convivíamos con él, qué sé yo. Y un día le hice la pregunta, que la grabé, le dije, ¿logrará el cine latinoamericano el mismo éxito que logró la novela norteamericana? La novela latinoamericana. Me dice, mira, nosotros durante años escribíamos para que nos tradujeran al chino, al japonés, a lo que fuera, al inglés, al francés, y siempre andábamos preocupados de que nos tradujeran. Es cierto que nos tradujeron algunas obras, pero ¿sabes? Me decía, ¿sabes cuándo logramos el éxito nosotros? Cuando empezamos a escribir para nuestra propia gente. Cuando conquistamos el corazón de nuestra propia gente, nos tradujeron hasta en chino. El gran éxito pasó por la gente nuestra. Entonces yo veo mucho de eso también en el cine nuestro, que muchos de lo que están haciendo, escribiendo una película, ya están pensando en un festival en Cannes, que lo van a invitar para afuera, etcétera, que van a ser reconocidos en Europa. Y eso, para mí, que yo viví 20 años en Europa, vale callampa. No me sirve. Es lindo que te reconozcan. Yo tengo el mayor premio del cine chileno, que es la Concha de Oro de San Sebastián, que está en Europa. Y me fue muy bien en Europa. Pero me fue bien en Europa, no porque yo haya sido afrancesado, ni alemanizado, ni nada en mis películas. Porque la película trasuntaba una identidad muy fuerte. A mí, recuerdo que yo en un festival en Göteborg, un poco al norte-oeste de Suecia, en pleno invierno, yo llegué a una ciudad que había 1,5 metros de nieve, pero era comuna ya, preciosa. Y había 3 proyecciones, era un cine muy grande, muy bonito, donde estaba lleno de chilenos, que se cagaron de la risa. Luego otro cine universitario muy grande también, con bastantes también chilenos, latinoamericanos, pero mucho suecos. Y luego había en un cine arte, el día domingo a las 10 de la mañana, dentro del marco del festival. Y había 1,5 metros de nieve, y dije, yo miré para afuera y dije, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a esta cuestión? Bueno, estaba repleto. Pero lo más lindo de eso, y yo veo la película ahí, y es otra película para mí, cuando veo ese calor, esta cosa ocre del verano chileno en esa zona sobre todo. Porque el verano en el poniente de Santiago es ocre, el barrio alto es verde. Son cosas que uno empieza a ver ahí. Entonces llego y veo la película, que siempre la veo de nuevo con distintos públicos, son otras películas cuando la ves con otros públicos. Y al salir hicieron una cola a todos los espectadores, todos. Gente muy culta en general, y me dieron la mano y me dijeron gracias. Y yo siempre he tratado de decir, ¿por qué me dan las gracias? Yo diré las gracias a ellos, pero ellos me dan las gracias a mí, porque para un pueblo tan lejano, tan distinto, abrirle una ventana a una cultura, a una sociedad, a una manera de funcionar, con una historia tan tirada de las mechas, como estos taxistas y estos tipos que en Cerro Navia dan toda la historia, y tú crees que eso como que no tiene valor, ¿no? Y sin embargo, es el gran valor de la película, cuando lo ves desde la ventana de un país como Suecia. Me pasó en Hollywood, en un festival maravilloso que había, donde estaba repleto todo eso, me pasó lo mismo. Me ha pasado en muchos lugares y esa experiencia ha sido notable para mí. Me pasó en Francia, donde había un reconocimiento muy grande por la autenticidad de esta película. El cine chileno va a triunfar en la medida en que mantenga esa autenticidad y ese rigor de identidad, como lo fue el cine iraní en un momento determinado, que contó Irán, a través de las películas iraníes tú veías Irán. Y muchas veces tú ves películas, pequeñas películas, etcétera, y tú dices, bueno, ¿dónde sucede esta película? Tratan de darle identidad, pero como que no queda ahí a medio camino. Es todo un proceso. Hay aspectos, primero, hay un buen guión. En ese guión pasan cosas, hay conflictos en el guión. Esos conflictos le pasa a gente que vive en el mundo de la necesidad, como yo llamo. Hay gente que no tiene muchas elecciones en la vida, o sea, la libertad vale para el que tiene plata en Chile.
pero parece que hay muy pocas opciones de libertad, de escoger. Entonces viven en ese mundo de la necesidad, ese mundo de necesidad yo lo construyo en la familia del taxista. Teníamos un buen guión. Yo considero que teníamos personajes diversos, interesantes. Cada uno de los personajes te ofrecía una lista distinta. Pertenecía como código, manejaban con códigos distintos. Actores extraordinarios, que me costó mucho encontrarlos, pero son grandes actores, que además, alguno de ellos, Trejo, por ejemplo, tuvo un repunte en su carrera muy fuerte a partir de Taxi para Tres. Hasta el día de hoy él aparece, tiene pega, tiene trabajo. Daniel Muñoz, bueno, ya era una estrella, pero en esta película yo creo que ha sido donde mejor ha estado, ¿no? El Fernando Gómez también no era desconocido totalmente, ahí apareció, surgió, le fue muy bien en un determinado, ahora último estado dedicado a otras cosas. En general es una película que se caracterizó por eso, que la gente la destacó porque es una película donde la historia está muy bien contada, punto. Ese rigor, que mi deber como guionista era contar bien la historia. Yo tenía mucha manera de contarla y esa fue la más adecuada, ¿no? Segundo, hay un trabajo de arte y de imagen muy prolijo y muy interesante, muy fuerte. Es tan importante lo que pasa en la película como dónde pasa. Y esa ahí está mi experiencia de arquitecto, que me permitía a mí más o menos trabajar con eso. Es una componente que yo ya no la puedo sacar de la cabeza. Cada vez que yo tengo una escena, para mí es muy importante en dónde pasa esa escena, porque va a ser parte del relato, no es una cosa que se conecta al relato. Entonces, eso yo creo que está en la película. Hubo una estrategia del color, qué color tiene la película, el verano en Chile, era enero, mucho calor, esa zona tiene ese dominante ocre y está trabajado mucho los planos de la película, están muy pensados y muy trabajados. El tipo de humor que se hacía, las cosas, las ocurrencias, lo que pasaba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en un trasfondo de una sociedad de clases, una sociedad donde los ricos viven a un lado y los ricos a otro. Y la idea de que como de la selva, de la jungla, que los habitantes de este lado van a cazar esa otra zona porque hay más animales más apetitosos. Y atraviesan una línea invisible que es el centro de Santiago y el barrio alto, ¿no? Esas cosas están dentro de la película, dentro de una historia humana con un montón de elementos, con un chico se enamora de la niña, qué sé yo, el otro tiene una relación con otra, bueno, la mujer, la madre, etc. Todo con una lógica bien construida y grandes actores. Y esa autenticidad se capta en la película, le llegó a los actores primero, se la hice llegar a los actores y luego ellos la transportaron a la película, de esa manera. Ese es el trabajo. Y visualmente muy bien hecha, la música es extraordinaria, de un gran compositor argentino, Edu Sletterman, que me ha hecho la película, en 2 películas ya me ha hecho la música, un tipo muy genial, que logró meterse en todo esto, que apoya muy bien la película. Y eso, yo aconsejo que en ese momento se fascinó con la película y me escribió 2 canciones que luego le sirvieron a su repertorio muchísimo, porque hasta el día de hoy él sigue cantando Volando tu maleta, ¿no? Que era una frase de la película que quedó para siempre. O sea, para siempre tú vas a encontrar en Chile que dicen Taxi para Tres, Volando tu maleta. Que era de alguna manera representaba un poco lo que había pasado también en la época de dictadura, donde hay una dictadura militar que te dice o te vas al volante o sea, te haces cómplice nuestro o te vas al maletero. Esta cosa del corset de mucha de la gente que vive en el mundo de la necesidad, donde no tiene ninguna otra opción más que hacerse cómplice, o arribismo, tratar de ser parte de esta cosa, ¿no? De pertenecer a algo socialmente y económicamente. Si no te vayas al maletero, un castigo muy duro, muy fuerte. Eso es la película en gran medida. No es que se parezca, yo estudié arquitectura y la verdad es que después de muchos años de reflexionar, creo que fue imprescindible que yo estudiara arquitectura. Primero que hay una cosa que me desarrolló la arquitectura, la geometría descriptiva, que yo al principio odié mucho, pero cuando la comprendí fue un tremendo instrumento, la capacidad en la imaginación espacial, de poder pensar en espacios. Eso fue un aspecto que me ayudó mucho. La arquitectura es orgánica, el guión en la película también es orgánica. El programa que yo tengo que hacer para desarrollar un edificio, una casa, donde sea, es el guión. Y un elemento muy importante del guión es decir, qué es lo que lo sostiene el guión. Y ambas son 2 cosas que si no se sostienen, se caen.
Se necesitan estructuras, trabaja con estructuras. Y ambas son cosas que se recorren. ¿Entiendes? La película se recorre visualmente, en una sala oscura, la recorres, la sientes. Y esa organicidad la sientes. Y también en una buena arquitectura. Con una buena arquitectura tú la recorres y la sientes como propia, la apropias. Y captas la esencia de lo que había detrás, la idea de lo que había detrás, ¿no? Y la haces tuya en un recorrido. Lo mismo pasa. Entonces yo siempre he pensado que fue muy importante, de hecho hasta recomendaría estudiar arquitectura para estudiar para hacer cine. Y además la capacidad de dibujar, yo dibujo todas las escenas así a bosquejo, el mismo día del rodaje, le dibujo a mi camarógrafo, tomándose un cafecito, y le digo esto quiero esto, otro, y pum, y me concentro en los actores. ¿Entiendes? Y ellos saben cómo hacerlo, dónde hacerlo. Y yo soy capaz de dibujarte desde el ángulo de arriba una escena que sucede aquí. Entonces no me hay ningún problema, porque esa capacidad me la desarrolló la arquitectura. Y eso, hay más contacto. De hecho, curiosamente he sabido que en Perú creo que hay una escuela de cine que es parte de la escuela de arquitectura. Nosotros nos tocó en esta escuela de cine aquí de la Chile de ser parte de los periodistas. Ahí me quedo callado, no hago un juicio, no quiero hacer ningún juicio, pero no sé si fuimos muy bendecidos por eso. Pero arquitectura es una muy buena idea para crear una escuela de cine.